el 95% de los resultados que nosotros queramos obtener en la vida vienen de la mentalidad, vienen de los pensamientos que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿Listo? De los pensamientos que nosotros tengamos día a día. Lamentablemente no le ponemos y no le prestamos atención a este tipo de cosas porque creemos que no es importante, porque creemos que simplemente tenemos que hacer constantemente, pero en realidad esto lo es todo. O sea, si uno realmente cambia su mentalidad, cambia su forma de pensar, cambia lo que permite decir, asimismo los resultados se van a ver reflejados en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos al grano. Y uno de los hábitos que generalmente hacen las personas más exitosas en sus vidas es la apertura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la apertura? Es estar totalmente abierto y dispuesto a recibir información diferente a la que estamos acostumbrados a recibir. ¿Listo? Will Smith decía en una conferencia que la mente solo funciona cuando está abierta. Es como un paracaídas. Entonces, quiero que por favor se metan esto en la cabeza, entiendan que es súper importante que empecemos a desaprender muchas cosas que creíamos que eran verdad en nuestras vidas, que lamentablemente nos dijeron desde chiquitos que era así y que siempre tenía que ser así, porque De hecho, nunca nos explicaban, nunca nos decían el porqué de las cosas, sino simplemente nos ponían órdenes, nos imponían cosas y con base a eso nosotros crecimos creyendo que así debía ser. Y si no lo hacíamos, como ya lo hemos hablado, entraba el tema de la frustración o el miedo, porque no íbamos a ser aceptados por nuestros padres o por las personas que nos decían que teníamos que hacer las cosas tal cual nos las decían. ¿Listo? Entonces, aquí entendemos que todo es cuestión de percepción. Cuando nos damos cuenta que lo que creemos no siempre es la verdad, no siempre es totalmente como lo vemos, sino que puede ser cambiado dependiendo de la forma en la que lo veamos, empezamos a abrirnos a nuevas formas de pensar, a nuevas informaciones, a nuevas experiencias y nos damos el permiso también de entregarnos a nuevas oportunidades. ¿Listo? Entonces este es uno de los hábitos que recomiendo, que es súper importante, que estemos totalmente abiertos a aprender y a desaprender las cosas que tengamos en nuestra vida, ¿sí? Todo en nuestra vida es una lección, todo en nuestro entorno está diseñado y está creado y está sucediendo en este instante porque nos quiere enseñar algo, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y entendamos que cualquier cosa que nos puedan decir, a pesar de que no estemos de acuerdo, tenemos que estar totalmente abiertos a entender que esa puede ser la percepción de la persona que nos lo está diciendo y que lo podemos adaptar a lo que nosotros somos con el fin de ser mejores, de crecer, de desarrollarnos personalmente. ¿Listo? El siguiente hábito es la entrega al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Las personas generalmente hacen las cosas porque les toca. Y por eso es que también fallan en el proceso. ¿Por qué? Porque no entienden que todo lo que hacemos primero nos tiene que gustar, nos tiene que apasionar. Por ende, nos vamos a entregar a eso al 100%. Cuando no nos entregamos al 100% es porque realmente no nos gusta, es porque no nos apasiona, es porque no nos mueve las fibras, es porque no nos hace sentir llenos, no nos nutre como personas, no nos permite sentir que estamos progresando de alguna forma. Entonces, nos enfocamos tanto en los resultados que nos olvidamos de lo que realmente es importante, que es que nos haga sentir plenos a nosotros mismos. Entonces ahí entra una pregunta que nos hacemos constantemente, o no sé si se la han hecho o nunca se la han hecho, que ¿qué es el éxito? El éxito es realmente eso, es cuando nos entregamos el 100% a el trabajo y al propósito que tenemos con las cosas que hacemos. ¿Sí? Cuando entendemos que no es un sacrificio, que no es una lucha constante hacer las cosas, simplemente se entrega, sabemos que nos apasiona y nos mueve tanto, que nos gusta y nos permite avanzar día a día sin creer que el resultado va a ser lo que nos va a hacer sentir exitosos. Es el proceso, como les he dicho siempre, dejemos de estar enfocados en el futuro, de estar pensando en el pasado. Lo que nosotros hagamos el día de hoy es lo que realmente nos va a hacer sentir exitosos. De nada nos sirve estar proyectando nuestra vida y nuestro futuro a ser millonarios o ser empresarios o ser lo que queramos ser, si hoy, en este instante, en este preciso momento, no estamos disfrutando de lo que hacemos. Entonces, por eso es tan importante entender eso. Es súper importante entender que el ahora es más importante que el mañana, ¿sí? Que nada nos va a llenar después. Lo que nos llena realmente es en este momento. Y entonces ahí renunciamos a la búsqueda. Como les he dicho siempre, nosotros creamos un plan.
El plan está hecho para trazar el objetivo. Después de que tengamos claro cuál es el objetivo, nos desidentificamos de él, dejamos de creer que perdón, nos dejamos de creer que el objetivo va a ser lo que nos va a hacer sentir llenos. Entonces dejamos de buscar algo que nos llene, dejamos de buscar algo que nos califique como bueno o malo, como exitoso o fracasado, dejamos de buscar esto. Entendemos que somos este momento y que lo que somos es suficiente, que es, tengamos o no tengamos eso, el día de mañana vamos a seguir siendo eso, vamos a seguir siendo la esencia de lo que nos caracteriza, ¿sí? Podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todos los resultados del mundo, podemos tener las mujeres, los carros, la plata, lo que sea que se nos ocurra, pero si no entendemos que lo que somos nosotros como seres humanos es más importante que todo eso, nunca nos vamos a sentir exitosos. Entonces por eso es súper importante que dejemos de buscar en el exterior lo que creemos que nos va a hacer sentir exitosos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos entregamos al 100%, nos desidentificamos de ese futuro, nos desidentificamos de eso que supuestamente nos va a hacer felices, nos comprometemos con la excelencia, nos comprometemos con hacer las cosas, parce, al máximo, dando nuestro mejor esfuerzo, entendiendo que no es hacer mucho, sino hacerlo bien. Y ya, dejamos de buscar aprobación, dejamos de buscar resultados, dejamos de buscar todo y simplemente entendemos esta frase que estamos viendo aquí en este momento, que es: como haces algo, haces todo. Parce, si a nosotros nos hubieran enseñado esto desde chiquitos, si nosotros desde chiquitos nos hubieran dicho: hey, hijo, cuando no sé, dejábamos el cuarto vuelto mierda, o no lavábamos la loza, o lo que sea, cuando no hacíamos las cosas como tendríamos que hacerlas, si nos hubieran enseñado esta frase de como haces algo, haces todo, parce, yo creo que la vida de todos los que estamos aquí en este momento cambiaría rotundamente. ¿Por qué? Porque entenderíamos que si no somos excelentes en lo mínimo, jamás vamos a ser excelentes en lo otro, en lo que queremos serlo, ¿sí? Entonces, a veces no nos enfocamos en esos pequeños detalles, pero la excelencia tiene que estar en todo. Entonces, por eso se llama entregarse al 100%, hacerlo mejor, estés dando una conferencia o estés hablando con tus amigos, estés en un viaje de 50,000 personas o estés en un viaje con tu familia, siempre vas a entregar la mejor experiencia, la mejor versión, vas a entregar lo mejor de ti, porque estás entregado totalmente a ese proceso. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a hacer una invitación a todos, y es que por favor no juzguemos. Y les voy a hacer esta pregunta a ver si ustedes están de acuerdo. ¿Qué te parece si a partir de ahora nuestra vida gira en torno a la idea de entregarnos a la experiencia que tenemos adelante sin juzgarla? ¿Sí? Entender que si está ahí es por algo. Entender que cualquier experiencia que está en nuestras vidas, que cualquier experiencia que está en nuestro camino, hace parte de ese progreso que nosotros estamos buscando, porque todos estamos aquí realmente es para sentir que estamos progresando. Y el progreso se siente únicamente cuando nos entregamos realmente. Entonces, si tengo un conflicto, me entrego al conflicto y ya, no me resisto a él, no me resisto o no me victimizo por estar viviendo esto, ¿sí? Y es lo mismo que pasa si tenemos problemas. Si tenemos problemas, nos entregamos a los problemas y dejamos de juzgarlos, dejamos de creer que lo merecemos o no lo merecemos. Si está ahí es porque es una oportunidad, es porque es un regalo de la vida envuelto en un papel de regalo diferente al que creíamos que merecíamos, pero siempre es un regalo. Todo lo que llega a nuestras vidas, todo lo que llega en nuestro camino, todo lo que se pone al frente nuestro es porque realmente lo merecemos, es porque realmente hace parte de ese proceso. Entonces, realmente todo es una oportunidad de crecimiento, todo es una oportunidad para nosotros ser mejores y para poder crecer y desarrollarnos cada día más. Y ahí es cuando empezamos a entender que lo único que tenemos que hacer es confiar en el proceso, que es el siguiente hábito. Después de tener la apertura total, de entregarnos al 100%, tenemos la confianza en el proceso. ¿Por qué? Porque ya tenemos el destino creado, ¿listo? Ya tenemos el foco allá, nos desidentificamos de eso, nos olvidamos de que queremos, facturar 100,000 al mes. ¿Por qué? Porque simplemente está ahí diseñado para que la ruta nos lleve a eso. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que tenemos un plan. Por ende, confiamos plenamente en el proceso. Nos entregamos al proceso y los resultados llegan por sí solos. Porque acá dice algo muy importante y es que estamos tan enfocados en el resultado que nos olvidamos de la parte más bonita que tenemos en la vida. Y creemos que aquello que tenemos
va a servir a que seamos más de lo que somos. Entonces era lo que les decía ahorita. Básicamente creemos que cuando tengamos algo, cuando logremos algo, cuando nuestros resultados lleguemos, vamos a ser más de lo que somos en este momento. Pero en realidad no es así. En realidad lo que nos hace felices, los hace exitosos, nos hace sentir llenos, nos hace sentir que progresamos, es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y dejamos de darle esa carga a los entes externos, digámoslo así. Dejamos de pensar que cuando algo llegue a nuestras vidas, nosotros vamos a ser más de lo que somos en este momento. ¿Por qué quieres que todo aquello que quieres? ¿Por qué deseas todo lo que deseas? ¿Qué es realmente la motivación de eso? Si nos hacemos esa pregunta, si nos preguntamos realmente por qué quiero eso, por qué quiero facturar tanto, por qué quiero comprarme tanto, por qué quiero meterme en este negocio, por qué quiero tener tantos seguidores, por qué quiero X o Y cosa. Cuando entendemos la respuesta a eso, entendemos que lo único que queremos nosotros es sentir. ¿Listo? Póngale cuidado a este pedacito porque es súper importante. Nosotros no queremos nada de eso porque no lo necesitamos. Nosotros de verdad no necesitamos todas esas cosas que supuestamente el mercado, el mundo, el sistema nos ha brindado y nos ha dicho que lo necesitamos. Lo único que nosotros queremos al conseguir esas cosas es generar sensaciones, generar emociones. Tú no quieres un Ferrari porque sea un Ferrari. Tú quieres un Ferrari por la sensación que te da el tener el Ferrari, pero no es por el Ferrari en sí. Tú no quieres una casa, tú no quieres mucho dinero, tú no quieres nada de eso realmente. Lo que quieres es lo que te va a hacer sentir el tener esas cosas. Te va a hacer sentir poderoso tener una mansión, te va a hacer sentir importante tener mucho dinero, te va a hacer sentir adrenalina el poder, qué sé yo, comprarte el carro más rápido del mundo. Te va a hacer sentir muchas cosas el adquirir eso, pero no es la cosa en sí. Entonces nosotros lo que buscamos en realidad, los seres humanos lo que buscamos en realidad es tener sensaciones, tener emociones que nos ayuden a sentirnos vivos en sí. ¿Listo? Entonces aquí dice, tú no necesitas formación, necesitas sensación de crecimiento. Nosotros cuando, digamos, estamos aquí en este momento, los que están conectados en este momento, no necesitan esto. En realidad ustedes no necesitan toda esta información. Ustedes lo que quieren es sentir que están creciendo, sentir que están avanzando. Si no sintiéramos eso, pues no estaríamos aquí, ¿sí? Entonces, lo que buscamos nosotros constantemente, con cada paso que damos, es generar una emoción en nosotros que nos hace sentir vivos, que nos hace sentir realizados, que nos hace sentir que avanzamos. Muchos de los que estamos aquí sabemos que hemos buscado respuestas porque nos sentíamos atascados, porque sentíamos que merecíamos algo mejor, porque sentíamos que había algo más grande de lo que nos habían dicho que era normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí es donde les hago una pregunta y ustedes internamente se la responden. ¿Qué viene primero? ¿La sensación o la acción? ¿Listo? Entonces respóndanse ustedes mismos. ¿Qué creen que viene primero? Eso depende de cada quien. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas creen que con accionar van a sentir cosas. Pero en realidad no es así. En realidad tú puedes decidir sentirte como se te dé la pinche gana. Tú decides cómo sentirte en este instante. Tú no necesitas de nada externo para sentirte de alguna manera. En cambio, si tú te sientes de una manera positiva, si tú te sientes exitoso, si tú te sientes poderoso, si tú te sientes merecedor, si tú te sientes exitoso, si tú te sientes maravilloso, si tú te sientes bello, si tú te sientes como quieres sentirte realmente, eso va a ser lo que te va a llevar a accionar en tu vida, ¿sí? No al revés. Dejemos de creer que hacer más nos va a hacer sentir más. Eso es mentira, eso es una mentira que nos ha brindado el sistema, en donde nos dice que cuando hagamos más cosas y obtengamos más cosas vamos a sentirnos más. Es al revés. Sintámonos suficientes, sintámonos y entendamos que ya tenemos en nosotros mismos todo lo que queremos ser, ¿sí? Y es difícil de entender al principio cuando nunca nos lo han dicho, cuando nunca nos han dicho que la vida es suficiente en este instante. Tú no necesitas nada de lo que quieres. Tú no necesitas dinero, tú no necesitas casas, acciones, no necesitas negocios, no necesitas nada de eso realmente. ¿Por qué? Porque lo que tú ya eres en este momento, nadie lo puede quitar, nadie te lo puede quitar. Lo único que lo puede quitar de tu cabeza es la percepción que tú tienes frente a eso y frente a ti mismo.
Pero entonces, cuando empezamos a adquirir este tipo de información, empezamos a entender que va más allá de los resultados. Y cuando nos enfocamos en crecer eso en nosotros mismos, los resultados llegan por sí solos. ¿Listo? Entonces, bueno, como les digo, ese es el poder de una mente consciente y coherente. Básicamente es eso, es entender que cuando nos paramos en el ahora, cuando nos paramos en este instante, cuando nos paramos en el proceso y no en el futuro, ni estar enfocados en el pasado, entendemos que ya somos lo suficiente para sentirnos como quisiéramos sentirnos con los resultados que van a llegar. Entonces, ahí viene el siguiente hábito, y es que estas personas están totalmente enfocadas. Como ya tienen un plan, como ya tienen el objetivo trazado, se enfocan netamente en eso y no están buscando constantemente cómo sentirse realizados, ¿sí? Eso es lo que les pasa a todas las personas y a la mayoría de seres humanos cuando están empezando en un emprendimiento, y es que no se enfocan en nada, simplemente están buscando por dónde agarrar. Aquí no, esta oportunidad está mejor, no, el mercado me está pidiendo, qué sé yo, pantalones, entonces voy a comprar pantalones, no, pero mejor me voy a meter a vender jugos, no, pero mejor me meto en trading, no, pero... Y entonces cuando no tenemos un objetivo claro, no hay crecimiento, no hay progreso, ¿sí? Entonces estas personas exitosas y totalmente exitosas en general, no únicamente a nivel monetario, que se sienten plenas en sí mismas, que se sienten satisfechas, que están prestas al servicio, a ayudar a otras personas, que no únicamente piensan en sí mismo y en los resultados monetarios. Estas personas están totalmente enfocados en eso, están entregados al 100%, comprometidos con la excelencia y están netamente dirigidos hacia ese resultado que quieren obtener. Entonces, para poder estar totalmente enfocados en esto, tenemos que seguir estos pasos que les voy a decir. El primero es empezar a pensar qué cosas debo dejar atrás. ¿Cuáles son esos lastres que no me están permitiendo avanzar? ¿Cuáles son esas cosas, esas palabras, esos pensamientos, esas emociones, esas creencias que nos han instaurado en nuestra cabeza que no nos están permitiendo ser esa mejor versión, enfocarnos en lo que queremos enfocarnos? ¿Qué es eso que nos está haciendo autosabotearnos? ¿Qué es eso que nos está frenando nuestro progreso? ¿Qué es eso que nos hace procrastinar? ¿Qué es eso que no nos permite ser disciplinados? ¿Cuáles son esas cosas que debo dejar atrás? ¿Listo? Pero para eso es súper importante, súper importante empezar a tener este tipo de conversaciones, sea con ustedes mismos o dándose el espacio para poderlas tener con otras personas. Creemos, y para eso está creado de hecho este grupo y está creado esta comunidad, para poder tener un espacio seguro, un espacio en donde yo pueda decir, parce, me siento una mierda porque, qué sé yo, perdí a mi mamá a los 14 años y nunca sentí una figura paterna en mi vida y por eso me siento insuficiente y no soy capaz de hacer las cosas porque creo que no me lo merezco. Y nadie me va a juzgar por eso, nadie me va a decir que soy más o menos por eso, nadie se va a burlar por eso, nadie va a hacer esas cosas que muchas veces creemos que no hacemos porque se van a juzgar o porque me van a ver diferente o porque me van a victimizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es súper importante que empecemos a tener estas conversaciones con nosotros mismos, con personas con las que nosotros nos sentamos seguros. Entonces, aquí estamos totalmente en confianza para poder tener este tipo de conversaciones, para poder ser vulnerables. Las personas por lo general no lo son, las personas no buscan esa vulnerabilidad y después de la vulnerabilidad es que está el crecimiento. ¿Por qué? Porque en la vulnerabilidad encontramos las raíces de los problemas, de los traumas, de las cosas que no nos dejan avanzar, esas cosas que debemos dejar atrás. ¿Por qué? Porque si no nos enfocamos en eso, si no nos enfocamos en soltar los lastres, parce, nunca vamos a salir a flote, nunca vamos a poder salir de ese pozo, ¿sí? Entonces es súper importante entender cuáles son. Y cuando entendemos cuáles son, empezamos a dejar de sentir ese miedo al fracaso, dejar de sentir ese miedo al rechazo. Empezamos a entender que podemos salir de relaciones en donde no deberíamos estar. Podemos entender que no le debemos nada a nadie. Podemos entender que no tenemos que rendirle pleitesía a las personas porque simplemente nos sirvieron en algún momento de nuestras vidas. Entendemos que primero estamos nosotros, y no por egoístas, sino por amor propio. Cuando empecemos a entender este tipo de cosas, nuestro progreso va a empezar a evolucionar. Porque ya entendemos que a medida que nosotros nos desarrollamos, nos enfocamos más en el proceso, nos enfocamos más en ser excelentes, por ende impactamos más vidas y así llegan los resultados.
Pero si se dan cuenta, el foco no está en los resultados, está en ser mejores nosotros mismos, está en poder crecer como personas para impactar en un propósito muchísimo más grande. ¿Listo? Entonces, aquí hay una frase que es súper importante y quiero que todos nos la tatuemos en la cabeza, y es que tenemos que empezar a actuar por amor a quien eres y que no tengamos que tener miedo a perder. ¿Listo? No somos ese miedo a perder. Podemos sentir el miedo en algún momento, pero no somos ese miedo. ¿Listo? Somos amor. Somos algo mucho más grande que el miedo. El miedo simplemente está diseñado como supervivencia. El miedo está diseñado para que nosotros no metamos la mano al fuego cuando sabemos que nos podemos quemar, o no nos tiremos a un balde con víboras o qué sé yo. Para eso está diseñado el miedo, no está diseñado para frenarnos. El miedo simplemente está diseñado para protegernos, ¿sí? Y no somos ese miedo. Entonces simplemente tenemos que entender que nosotros tenemos el control sobre eso. Y si el amor es más grande que el miedo, simplemente siempre vamos a hacer las cosas que nos propongamos hacer. Entonces, esta frase es maravillosa y yo creo que me cambió la vida cuando me la metí en la cabeza, y es que no son las cosas que hagamos, es la intención con la que hacemos las cosas, ¿sí? Yo le decía el otro día a una amiga, no se trata de nunca tomarse una cerveza, o no se trata de prometer nunca comer dulces, ¿cuál es tu intención detrás de eso? ¿Cuál es tu intención de irte a una fiesta y perderte en el alcohol y volverte mierda y no acordarte de nada el otro día? ¿Huir de tu realidad? ¿Huir del presente, de lo que estás viviendo en este momento para sentir que eres más que eso? ¿O cuál es tu intención con salir con 50 viejas al mismo tiempo? ¿O cuál es tu intención con comerte todos los dulces que hay en la nevera? ¿Cuál es tu intención con todas estas cosas? ¿Cuál es tu intención con trabajar tan fuerte 24/7? ¿O con nunca parar? ¿O con entrenar hasta que, mejor dicho, no puedas levantar una pesa? ¿Cuál es tu intención detrás de eso? Si tu intención es tapar huecos, si tu intención es ocultar cosas que no eres capaz de enfrentar, ahí es donde está el punto a trabajar. ¿Listo? Entonces no es lo que haces, no es entrenar, porque entrenar también está bien. Me estoy sobreesforzando para que algún día tenga el cuerpo que quise tener, para que las personas se maravillen por ese cuerpo y yo me sienta realizado. No me gusta perder y soy súper competitivo porque quiero que las demás personas digan que soy el mejor, o porque realmente me quiero demostrar a mí mismo que puedo hacerlo, que tengo una mentalidad súper férrea para lograr lo que quiero lograr. Entreno porque me amo y porque sé que entrenar es salud y que eso me va a permitir tener una vejez linda y bella con las personas que amo. Entonces cuando recontextualizamos este tipo de cosas es cuando entendemos que podemos hacer lo que se nos dé la gana en la vida, y empieza a crecer nuestro nivel de conciencia. Empezamos a ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente, ¿sí? Y bueno, aquí básicamente el speech puede crecer muchísimo con base a esto, pero básicamente es eso. Simplemente recontextualicemos cada una de las cosas que vivimos en nuestra vida. Empecemos a entender que todo puede ser bueno si decidimos que sea bueno. Empecemos a entender que nada es malo si nos puede servir para crecer. Entonces, aquí es la diferencia entre éxito versus beneficio, ¿sí? El éxito puede ser monetario o no. El beneficio es lo que te va a hacer sentir a ti realmente realizado, ¿sí? Es lo que realmente te va a hacer sentir que creces, es lo que realmente te va a dar un input para sentir tu progreso. Entonces, el éxito es lo que ocurre cuando tú reconoces quién eres. El éxito es cuando tú dejas de buscar fuera lo que ya hay en ti. Es básicamente lo que les estaba diciendo en este momento. El éxito es simplemente entender que somos ahora, que somos este instante, que no hay nada más detrás de eso, que nada puede hacernos sentir como querramos llegar a sentirnos, ¿sí? Que no importa si mañana soy millonario, me voy a seguir sintiendo como me estoy sintiendo en este momento, porque el éxito es eso, el éxito es una decisión, es poder sentir plenitud en cada instante de nuestra vida, un estado de flujo constante en donde nuestra plenitud llegue a nuestras vidas y nosotros podamos saber que somos lo mismo si somos millonarios o no. Obviamente vamos a preferir, recuerden que la abundancia no necesita nada, la abundancia prefiere. Yo abundantemente prefiero ser millonario, pero no necesito serlo. Si yo no llego a serlo, obviamente lo seré, pero si yo no lo llegara así a ser, yo voy a seguir creyendo en lo que yo soy. Entonces básicamente eso es lo que nosotros necesitamos entender. Pero entonces aquí hay algo súper pragmático que las personas
con las que hablo constantemente me dicen, bueno, parce, a mí eso me lo dicen todos los libros en donde estoy leyendo y a mí sí, ay, sí, no te identifiques con el resultado, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para dejar de sentirme así? Entonces aquí viene un paso, que son 3 pasos para empezar a sentirnos exitosos, y el primero es compromiso con finalizar. Para la mente no es difícil empezar algo, es una decisión, no es un esfuerzo. Para nadie es, o sea, para la mente no es difícil coger una pesa. Para lo que es difícil para la mente es constantemente terminar, constantemente hacer las cosas, mantenerte en el proceso, ¿sí? Entonces cuando nos comprometemos con terminar algo es cuando realmente estamos trabajando en ello, porque no es lo mismo que tú vayas una vez por decisión al gimnasio y nunca termines tu proceso, ¿sí? Por eso recuerden que si la meta está clara, si la meta está diseñada, entonces nosotros nos comprometemos con cumplirla. Entonces ahí lo importante no es empezar a trabajar por ese $1.000.000, lo importante es llegar a ese $1.000.000, porque cualquiera puede empezar. ¿Cuántas personas no han iniciado un negocio? ¿Cuántas personas no se han enfocado en sacar su cuenta de Instagram adelante? Pero ¿cuántos lo han logrado realmente? Entonces una de las técnicas es entender que tenemos que sí o sí finalizar esas metas que nos proponemos. Y la segunda técnica es empezar a acumular nos en nuestra vida. Es entender que cada no nos acerca a ese sí. ¿Listo? Entonces cuando hay veces no vendemos, o hay veces no nos exponemos, o hay veces no subimos ese video, o hay veces no terminamos la parrilla, o hay veces no terminamos el video que iniciamos por miedo a que nos digan que no a eso, no enviamos una propuesta por miedo a que no la rechacen, no vamos a avanzar, no vamos a salir de ese estancamiento que estamos teniendo en ese momento. No vamos a salir de ahí porque no estamos haciendo nada para llegar a ese sí. Entonces entender que el no es negativo, sino que el no realmente nos va a acercar a ese sí. Vamos a empezar a acumularnos. Si empezamos a vender, parce, después del 300 no, puede que llegue ese sí. Nunca va a llegar el sí de primeras, nunca va a llegar el sí en el primer intento, nunca vamos a llegar al 1.000.000 de seguidores, al $1.000.000 en la primera venta, nunca va a pasar. Entonces cuando empezamos a entender que el no es malo, sino que el no simplemente es un paso para llegar a ese sí, vamos a acumular muchos no y vamos a estar totalmente dispuestos a que ese no nos permita llegar a ese sí. ¿Listo? Y la tercera técnica es crear un plan de foco, como les decía en este momento. O sea, creamos el plan, creamos el objetivo. Entonces, ¿qué queremos lograr y en cuánto plazo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las personas generalmente quieren ir al gimnasio y quieres empezar a entrenar y te propones entrenar. Entonces, sí, mañana comienzo a entrenar. ¿Qué pasa? Que lo que les digo, fácilmente es iniciar. Yo puedo ir mañana al gimnasio, pero ¿por qué no es sostenible? Porque no tengo un foco, porque no tengo un objetivo claro. Cuando yo sé que voy a entrenar para poder mejorar mi tiempo en una carrera, yo sé que tengo que ir diariamente para poder cumplir ese objetivo. Entonces, cuando tengo un foco en cada una de las áreas de mi vida, yo voy a empezar a entender y a sentir que me estoy acercando más a ese éxito, entre comillas, que quiero lograr. ¿Listo? Entonces aplica para todo en la vida, aplica en las relaciones, aplica en el dinero, aplica en lo profesional, aplica en cualquier área de nuestras vidas. Si tú creas un foco, si tú pones un foco en tu vida, no sé, a nivel emocional. Por ejemplo, los que estamos aquí queremos ayudar a las personas a encontrar el amor de su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a crear nuestra mejor versión para encontrar ese amor de su vida. No va a llegar porque sí. ¿Y cómo llega también? Acumulando esos nos, ¿cierto? Entonces, si yo me trabajo en mí mismo y empiezo a generarme espacios en donde yo crea y sienta que estoy creciendo, me voy a acercar más hacia ese objetivo que es tener el amor de mi vida, o que tener el cuerpo de mis sueños, o tener la facturación que he soñado, o crear la comunidad que quiero crear.